Cuando empecé este canal dije, voy a subir un día al día durante un año. 9 días duré. Pero a ver, ¿a quién coño queremos engañar? Si soy el puto Martin Sheen al principio de Apocalipsis Now. Pero aquí estoy, venciendo a la resaca, a la ansiedad, al ridículo que sientes al estar solo en tu habitación gritándole a una cámara. Porque me gusta esto, me gusta hacer vídeos, me gusta ser youtuber. Así que no le demos más vueltas y vamos a hablar de la película de animación que jamás debió haber existido. Pero antes, voy a por una cerveza. Disney estrena Aladdin en 1992 y recauda 500 millones de dólares. Un año después, en 1993, se estrena La princesa y el zapatero y recauda 660.000 dólares. Ambas películas cuestan 28 millones. Y es que estas dos películas tienen muchas cosas en común. En ambos films la acción ocurre en una ciudad de Oriente Medio y la trama principal gira en torno a un objeto mágico legendario que tiene un gran poder. Por si fuera poco, entre los personajes protagonistas tenemos un rey que es manipulado por un misil malvado, un pájaro que es el ayudante del villano y una princesa que tendrá una historia de amor con el protagonista, que resulta ser un proletario de los bajos fondos que salvará al reino y al final de la película librará al pueblo de los yugos del capitalismo. No, lo que tenemos aquí es una clara infracción del copyright. Sí, amigos, Aladdin es un plagio del Ladrón y el Zapatero. Y es que esta película comenzó a producirse en 1964 y tiene una historia muy interesante. Así que hablemos de su creador y director, Richard Williams. Richard Williams es un director de animación conocido por películas como ¿Quién engañó a Robert Rabbit? O por el cortometraje de animación Cuento de Navidad, de 1972, y es considerado como uno de los mejores animadores de la historia. En 1964, Williams dirigía un estudio de animación en Reino Unido, dedicándose principalmente a la animación para comerciales. Pero Williams quería hacer una película basada en las historias de Mullah Nasruddin, una especie antihéroe del Islam que servía para ilustrar o introducir las enseñanzas sufíes. Además, quería que fuera una película enfocada para un público adulto y que se convirtiera en un hito en el arte de la animación. La historia de la producción del Ladrón y el Zapatero es bastante compleja. Para que os hagáis una idea, esta película tiene el récord Guinness a la película que más tiempo ha estado en producción, 31 años, desde 1964 hasta 1995, así que voy a intentar resumírosla. Williams estuvo trabajando casi 10 años con la historia basada en Mullah Nasruddin, pero al tener problemas económicos y con los derechos, en 1973 decidió crear su propio guion original. Durante esta etapa del proyecto ya contrató a Kevin Harris, mítico animador de la Warner Bros., que sería el animador principal del proyecto. Durante esta etapa ya estaban planteados varios de los personajes que se utilizarían después. Y así prosiguió con el proyecto, que pasó a llamarse Teen Tag, y que finalmente acabaría siendo The Thief and the Cover, es decir, El Ladrón y el Zapatero. La película fue financiándose de manera paralela mientras el estudio Williams seguía produciendo animación para publicidad. Durante esta etapa iban haciendo pruebas, intentando conseguir financiación, pero al no poder dedicarse plenamente a ello y debido a la complejidad de la animación, la película fue retrasándose más y más. Hasta que en 1986, Jake Evers decidió contribuir a la producción a través de su productora Allied Filmmakers, aportando 10 millones de dólares de los 28 que costaría finalmente la película. Y es durante esta etapa de la producción cuando Steven Spielberg vio imágenes del Ladrón y el Zapatero, y quedó tan fascinado que decidió, junto con Robert Zemeckis, que Williams se encargaría de ser el director de animación de Quién engañó a Roger Rabbit, con la promesa de que posteriormente le ayudaría a conseguir financiación para su película, promesa que nunca llegaron a cumplir. Pero por fin,
En 1990, tras 26 años en producción y tras ganar el Oscar por ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Williams logró que Warner se interesara por la película, consiguiendo el dinero necesario para acabarla, y parecía que todo iba bien, hasta que llegó... Viendo el éxito de Aladdin y las similitudes que tenían ambos films, y cansados de los retrasos de Williams, Warner decidió dejar de apostar por la película, a falta de solo 15 minutos de metraje, despidiendo a Williams y a su equipo. Es entonces cuando Completion Bond Company se hizo con los derechos del Ladrón y el Zapatero, y el trabajo de acabar la película recayó en Fred Calvert. Sobre este encargo, Calvert dijo: "Realmente no quería hacerlo, pero si no lo hubiera hecho, habría sido entregado al mejor postor. Lo tomé como una forma de tratar de preservar algo, y al menos ponerlo en pantalla y dejar que se viese". Con menos presupuesto y sin la mano de Williams, en 1993 sacaron una primera versión de la película renombrada como La princesa y el zapatero. La película se había convertido en una especie de musical de Disney, que incluía varias canciones bastante olvidables y donde se había añadido locuciones a los personajes mudos. Descubrir lo que ocurre en mí, dime si es amor. Además, se recortaron 18 minutos del metraje de Williams, eliminando personajes y tramas enteras. Fue un auténtico desastre comercial. Un año más tarde, en 1994, Miramax se hizo con los derechos de la película para su distribución a nivel doméstico. Decidieron recortarlo aún más, tratando de hacerla comercial, o que vendiera algo, pero fue otro fracaso. Finalmente, esta película había caído en el olvido, pero se había convertido en un film de culto entre los animadores. Entonces, Garrett Gilchrist, un animador fan del trabajo de Williams, decidió reconstruir la película acercándose lo máximo posible a la idea original. Incluyó partes del storyboard y de pruebas de animación realizadas por Williams y su equipo, cambió las escenas para que coincidiesen con el guion original, recuperó las escenas eliminadas y por último añadió las voces originales y eliminó las locuciones de los personajes mudos. Así se lanzó The Thief and the Clover Recover Cut en 2006 y posteriormente se añadió más material en 2008 y 2013. Pero, ¿es buena película El ladrón y el zapatero? No, y sé que las comparaciones son odiosas, pero Aladdin, que se estrenó un año antes, es mucho mejor película que El ladrón y el zapatero. Además, tienen muchas cosas en común, y las versiones que se estrenaron del Ladrón y el Zapatero buscaban llegar al mismo público que Aladdin, y no lo consiguieron, de hecho fueron un desastre. Además, la película tiene algo que no consigue hacerla funcional del todo, pero hablemos del guión. La historia del Ladrón y el Zapatero nos sitúa en la ciudad dorada de Bagdad, que está protegida gracias a 3 esferas doradas que se encuentran en lo alto de un minarete. Por un lado tenemos a Tak, el zapatero que tendrá que encargarse de salvar el reino y además vivir una historia de amor con la princesa. Y por otro, como desahogo cómico, tenemos a la ardilla que trata incansablemente de hacerse con la bellota. Mierda, esto es de otra película. Bueno, por otro lado tenemos al ladrón que intenta hacerse con las 3 esferas doradas que protegen la ciudad. Y ambas tramas se irán entrelazando a lo largo de la película. Como villano tenemos a Zigzag, un visir malvado que se encarga de manipular al rey y que quiere casarse con la princesa Yum Yum, princesa que, spoiler, se acabará enamorando de Tak, nuestro protagonista de buen corazón. Y sí, todo esto recuerda mucho a Aladdin. Pero dejemos conspiraciones y comparaciones aparte. El ladrón y el zapatero no es Aladdin, pero tiene muchas cosas buenas. De hecho, a mí me encanta esta película. Visualmente es única. Yo no sé animar. Lo poco que sé lo aprendí en una asignatura de la carrera. Y bueno, de trabajo final hice un corto de 30 segundos de Satansito, el hijo de Satanás. Pero muchos animadores se han preocupado para tratar de conservar esta película, y es una cinta de culto entre la gente del mundillo, así que algo bueno tiene que tener. En el canal de Mark Henry, animador que comenta las técnicas de animación empleadas en varias películas en su serie Notes for Animation, dedica un vídeo completo a El ladrón y el zapatero. En este vídeo explica cómo esta película, en lugar de tener diferentes planos de cámara, tiene distintos niveles de profundidad, y la cámara se aleja o acerca jugando con la perspectiva de los demás personajes. Por ejemplo, en la escena del desfile, tenemos un punto de fuga en el fondo, y los personajes se van deformando al acercarse a la cámara. Y es la propia animación la que consigue que tengamos esa sensación de perspectiva y no los escenarios como ocurriría en una animación tradicional. También en esta otra escena no percibimos la profundidad del plano hasta que no entra el ladrón en escena. Esta técnica de animación es una de las marcas de identidad de la animación de Williams y podemos verla en otros muchos de sus trabajos.
A veces la película utiliza elementos muy simples con una animación muy compleja. Por ejemplo, en mi escena favorita de la película podemos ver a el ladrón haciendo funambulismo sobre una cuerda. En esta escena únicamente tenemos al ladrón, la cuerda sobre la que mantiene el equilibrio y un cielo completamente azul, pero la sensación de profundidad y movimiento es hipnótica, y lo consigue solo mediante la animación. Este juego con la perspectiva se lleva a extremos en el siguiente travelling aéreo, que sobrevuela la ciudad dorada para llevarnos por primera vez ante el malvado Unojo y su ejército, convirtiéndose en un viaje del cielo al infierno. Si os fijáis, podemos ver partes de la escena que no están finalizadas, y que se recuperaron para la versión remontada del fin, y es que era una locura hacer esto mediante técnicas de animación tradicional. Y hay muchas escenas memorables, por ejemplo, la secuencia final de la máquina de guerra, donde se produce un efecto dominó que la destruye por completo, tiene una fuerza visual y una planificación increíble, tanto por el nivel de detallismo de la misma, como por la complejidad de las acciones. Y tampoco sé mucho de arte, sé que Bansky mola, y es que esta película tiene muchas referencias artísticas. Muchas escenas me recuerdan a la obra de Escher, el de las escaleras que suben y bajan, también a la arquitectura tradicional árabe, y por ejemplo, el partido de polo, una escena que también me encanta, recuerda mucho a escenas típicas de la pintura persa. Como no sé tanto de arte y además el vídeo está quedando ya bastante largo, creo que va siendo hora de ir cerrando. Por desgracia, las versiones completas de la película se alejan mucho de la idea original de Williams. Williams era un loco que quería hacer una película tan perfecta y tan ambiciosa que tras 28 años de producción fue incapaz de lograrlo. En cuanto a la película, podéis encontrar todas las versiones disponibles en internet o YouTube. Son bastante fáciles de encontrar, pero si queréis ver una única versión, yo recomiendo ver el remontaje de 2006, porque se acerca más a la idea que tenía Williams con la película, y yo creo que es la mejor versión también. Y bueno, os he dejado todos los links en la descripción, también os dejo un canal de YouTube que es bastante interesante, se llama The Thief Archive, y en él podéis encontrar mucha información acerca de la obra de Williams y de esta película en concreto. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias. Vale, nos vemos en el siguiente vídeo. Mira lo que pasa si no estudias tú. Bim, bam, boli, boli, bili, bol. Mira lo que pasa si no estudias tú. Bim, bim, bam, bim, bam, bim, bol. Tengo que buscar un trabajo. Dios, tengo que buscar un trabajo de verdad.